buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y le agradezco a Federico Berrueto, una vez más está acá con nosotros y que esté acá de forma presencial. Federico, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en la revista. Oye, Federico, dime una cosa, ¿cómo viste la salida de Julio Scherer del gabinete López Obradorista? Mira, en un sentido para mí fue sorpresa, en términos de que el presidente pierde a su principal operador político. Seguramente en el rediseño de esto es que mucho de lo que hacía Julio lo hará ahora el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una muy próxima en lo personal a Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir que Julio no fuera cercano en lo personal, no, pero el perfil de Julio Scherer, por familia, por antecedentes profesionales, etc., era una persona que tenía una relativa independencia del presidente. Tenía, digamos, una estirpe. Así es, exactamente. Y en este sentido, para Julio debió haber sido muy difícil dos aspectos. El primero, un presidente que tiene una visión de la legalidad muy especial y muy particular. Cualquier abogado pues debe resultarle muy incómodo trabajar en ese frente con el presidente de la República. Y por otro lado, pues la estirpe, como tú lo señalas, de Julio viene mucho de lo que es la libertad de expresión. Su padre es un ícono de la libertad de expresión. La revista de la cual la familia sigue participando, que es Proceso, pues es un referente de libertad, de crítica al poder. Y recordemos que al presidente se le dificulta mucho entender la libertad de expresión. Incluso frente al mismo Proceso, el presidente tuvo una expresión nada amable luego en los primeros días de su gobierno, ¿verdad? Entonces, debió haber sido complicado. Ahora, ¿por qué no es del todo sorpresiva? Porque de una u otra forma había trascendido, precisamente por estas consideraciones, que Julio estaba ya en la idea de salir, de renunciar de la Consejería Jurídica. El hecho que haya salido Olga Sánchez Cordero y sobre todo que haya llegado Adán Augusto, pues facilitó las cosas, porque la idea del presidente es que Adán Augusto tuviera una mayor intervención en el área de operación política, muchas de las cosas que hacía Julio. Y de esta manera pues le facilitó el presidente a su consejero la salida. Hubo ahí una confusión porque primero trascendió la salida y después se oficializó. Esto en buena parte tiene que ver, desde mi punto de vista, que el presidente tenía la idea de que su consejero debiera continuar todavía en la responsabilidad. Recordemos que con Julio... ¿Habrá sido una estira y encoge de quédate o...? Pues sí, y además de con una solicitud del presidente de continuar, porque muchos temas de litigio que no son estrictamente de interpretación de ley, sino de negociación y de acuerdo, se daban en la mesa de la Consejería Jurídica y a partir del prestigio y la autoridad que tenía Julio Scherer. Quien lo reemplace, que ya sabemos quién lo reemplaza, difícilmente no tiene las condiciones, este ascendiente que te da para atender este tipo de asuntos. Además, asuntos muy espinosos, muy complicados, y yo lo que pude percibir es que Julio finalmente era una voz sensata, moderada, que le costaba trabajo, pero lograba que el presidente finalmente entendiera los límites que había en las negociaciones, sobre todo menos jurídicas. Y sobre todo las consecuencias, porque mira, tú como gobierno te puedes desentender de una sentencia, que es un delito, pero bueno, lo puedes hacer, Andrés Manuel lo ha hecho. Como gobierno puedes asumir una actitud beligerante en una controversia legal, pero las consecuencias que te pueden llegar económicamente son brutales. Muchas de ellas tienen el marco del tratado, del acuerdo comercial. Entonces, pues si te vas a una instancia de negociación de la cual no tienes ni influencia ni control y te pueden llegar acuerdos o indemnizaciones, obligación de indemnizar
por miles de millones de dólares. Y eso es algo que es próximo. Creo que ha habido mucho descuido, no por Julio, sino por la forma de ser del presidente, de que hay litigios que se le van a venir al país con un enorme costo. ¿Estamos hablando de Altos Hornos o puede ser también? Del sector energético, esencialmente. Del sector energético, aunque no exclusivamente. Hay algún caso, por ejemplo, hay una concesión de la Ciudad de México que se canceló y el litigante está manejando el concepto de expropiación, porque finalmente el gobierno de la ciudad se hizo de esa concesión. Y bueno, lo que ahí está de por medio es eventualmente una sentencia que le puede resultar costosísima al país y a la Ciudad de México. Pero te pongo simplemente como un ejemplo, y desde luego todo lo que está en materia energética, decisiones que ha tomado el gobierno con una gran insensibilidad de parte de los directivos. Creo que en ese sentido la presencia del secretario de Hacienda es un factor que también puede influir con el presidente para ser más cuidadoso. Digamos que relaja la tensión. Pues sí, mira, es que el presidente tiene una idea de que él puede salirse con la suya, y las reglas del juego, ni en lo nacional y menos en la relación bilateral, te puedes salir con la tuya. Los particulares pueden recurrir a la protección de la justicia, y si tú no te entiendes en una forma temprana, te pueden llegar sentencias o resoluciones con un enorme costo financiero. Oye, ¿y esta salida de Julio Scherer de la consejería pudiera ser similar o de mayor peso que la salida de Romo de la presidencia? No, fíjate que yo veo... Primero, Romo sale sumamente desgastado. Prácticamente el presidente lo descalificó con el tema del aeropuerto de Texcoco, y era un personaje que, aunque se le veía con respeto y se le veía con simpatía incluso en algunos sectores empresariales, no lo veían eficaz, no lo sentían con la fuerza o el músculo suficiente. No incidía en el presidente. Cosa distinta con Hugo Scherer. Hugo Scherer fue un operador muy importante, muy poderoso, muy eficaz del presidente. Y que acompañó al presidente, entiendo, según lo dijo él mismo en su carta, acompañó al presidente durante, no sé, 2000, sí, es una relación. 2006 o 2012. Es una relación muy vieja, desde el 2006, y aquí pues, lo que estamos viendo es que pues se le cansó el caballo a Julio Scherer, ¿no? Y se le cansó precisamente porque es muy desgastante asumir la tarea de consejero jurídico con una persona como Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ya se fue y veremos cuáles son las nuevas situaciones que van viviendo precisamente esa consejería, y quién, tú aduces que será el secretario de Gobernación quien tome las riendas. Así es, y otra cosa también muy importante en los tiempos que vienen, son tiempos ya de sucesión. El presidente adelantó la sucesión, la posición sobre Claudia es muy visible, muy ostensible, y esto está generando un problema, no tanto hacia el canciller, que es un político más profesional, aunque debe estar lastimado, pero sí fundamentalmente ante Ricardo Monreal. Y que manden allí a la señora Olga Sánchez Cordero, pues no es más que un factor más de alterar un equilibrio que ya se había construido en el Senado. La verdad es que la señora Sánchez Cordero debiera dedicarse a otra actividad, porque la política no se le da. Y no se le dio en la Secretaría de Gobernación y no se le está dando en el Senado. No, y exactamente, o sea, tú la expones en la Secretaría de Gobernación y el ridículo es mayúsculo. Y en el Senado, pues en la posición en la que ella tiene, que es de presidenta del Senado, pues también queda muy expuesta. Pero además ella no entiende que el presidente del Senado, más que un líder político, no es un líder político, es el que organiza o participa de la conducción del debate y de la deliberación del Pleno en el Senado. Dirían en el fútbol, es el que reparte. Es el árbitro, ¿verdad? No es jugador, y ella no lo entiende, y no lo entiende, ¿por qué? Porque no entiende la política. Ese es el problema de ella, ¿no? Te agradezco mucho, Federico. Él es Federico Berrueto, y le agradezco de verdad muchísimo que esté acá con nosotros en la Revista Peninsular. Federico. Un placer estar en la Revista Peninsular contigo. Nos damos un corte y volvemos aquí.